El hombre andaluz no es un hombre coherente, es un hombre anárquico, destruido, generalmente poco hecho, que vive en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Estas declaraciones de Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat, muestran la deriva soberanista en la que se ha embarcado el nacionalismo catalán en las últimas décadas. Desde la transición a la democracia y la descentralización del Estado, con la aprobación de un Estatuto de Autonomía para Cataluña, el movimiento independentista catalán ha oscilado hacia el radicalismo, queriendo imponer sus demandas maximalistas y no por ello prescindir de vulnerar la Constitución con un Estatuto de Autonomía plagado de artículos inconstitucionales soberanistas, finalmente modificado por el Tribunal Constitucional. Un plan de adoctrinamiento para inocular en los catalanes el sentimiento nacionalista mediante la tergiversación de la historia y sesgos de los medios de comunicación, un referéndum de autodeterminación ilegal y una declaración unilateral de independencia. En el ámbito social nos encontramos con boicots a políticos, universitarios o intelectuales que no se someten al soberanismo independentista, desde un boicot a una conferencia sobre Miguel de Cervantes por el hispanista Joan Canavaggio al grito de «fascistas fuera», hasta el arrojamiento de adoquines a la policía, benganas a helicópteros y el incendio de contenedores, con el objetivo de deshumanizar al adversario político. La polémica a causa de la recién aprobada Ley de Amnistía por el Partido Socialista para cancelar las condenas relacionadas con el Procés ha despertado en el pueblo español el dilema de qué hacer con aquellos que abiertamente muestran actitudes intolerantes y amenazan con destruir el sistema que les garantiza la libertad de expresión. Precisamente, dicha cuestión ya fue planteada por el filósofo austríaco Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos, de 1945. La llamada paradoja de la tolerancia dice así: si extendemos la tolerancia ilimitada a aquellos que son intolerantes, si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y junto con ellos de la tolerancia. A priori pudiese parecer una solución elegante, no aceptar comentarios intolerantes en defensa de la democracia, pues la historia nos ha demostrado, recordemos la política de apaciguamiento de las potencias europeas ante el ascenso del nazismo en los años 30, que la excesiva tolerancia lleva a la destrucción de los estados democráticos. Sin embargo, las discrepancias de la paradoja se encuentran en que no establece hasta qué punto ha de ser erradicada la intolerancia y cuáles son los requisitos para considerarse como tal. La respuesta pudiera parecer evidente a priori: las ideologías extremistas que atenten contra los derechos humanos, como el nazismo. No obstante, el concepto de lo que calificamos como intolerante, ya sea el machismo, racismo u homofobia, se ha diluido tanto que ha pasado a poder describir cualquier actitud, pues nos encontramos ante una línea de grises donde se enfrentan las opiniones, lo que hace que nos preguntemos quién debería decidir qué actitud consideramos intolerante fuera de lo evidente. ¿Sería machista declararse en contra de la ley de violencia de género? ¿Y si una persona defiende ideas reprochables en un ámbito y en otros no? Se podrían nombrar argumentos racionales para respaldar ambas posturas, pero ante la falta de consenso, pues nuestras sociedades son cada vez más heterogéneas y es más difícil ponerse de acuerdo por unanimidad, se recurre a la justificación de la censura. Basta con que un grupo mayoritario defina como intolerante a todo aquello que difiera de su pensamiento para que puntos de vista racionales sean erradicados por aquellos que piensan que solo sus pensamientos son tolerables. Estaríamos, entonces, ante una instrumentalización de la paradoja de Popper, pues la vindicación a no tolerar al intolerante sería aprovechada por quienes se creen defensores de la libertad para censurar no al intolerante, sino al que piensa diferente, convirtiéndose los que decían defender la tolerancia en agentes de intolerancia, cayendo paradójicamente en el totalitarismo. Porque es cierto, a lo largo de la historia los estados han introducido medidas para censurar los discursos disidentes. La diferencia sería que la prohibición se justificaría en el supuesto respeto a los derechos humanos detrás de frenar la propagación de la intolerancia y con ello limitar la libertad de expresión, que pudiese parecer necesario cuando las ideas antidemocráticas amenazan con convencer a la población. Recordemos los resultados del referéndum ilegal de 2017. El problema es que la prohibición de ideas intolerantes no tendrían efectos
sobre los que poseen el poder, al ser ellos los que deben ejercerlo. Si debe ser castigado quien fomente el odio contra cualquier persona y desaparezcan los motivos, la decisión sobre si una idea merece ser penalizada recae en los valores ideológicos del juez que lo valore, ya que no tendrá otro elemento de valoración que su ideología, que no podrá ignorar fácilmente. De esta forma, se identificará el odio en posicionamientos ideológicos disidentes y se justificará el limitar la libertad de expresar rechazo al sistema político. Por ejemplo, cuando en 2007 varios independentistas fueron condenados por quemar una fotografía de los reyes. La intolerancia hacia el intolerante se sustentaría, por lo tanto, en la mera persecución del disidente en base a valores impuestos por el Estado, y la lucha contra la intolerancia en la deshumanización, la búsqueda de un enemigo común al que destruir sin reflexionar en el contexto de sus afirmaciones. Entenderíamos discursos como intolerantes y saltaríamos a atacarlos, creando una cultura de la recompensa a aquellos que los identificaran mediante validación social, es decir, promoviendo el linchamiento de terceros supuestamente intolerantes, con lo que también se desvanecería el principio de solidaridad hacia el prójimo, ya que en vez de intentar entenderlos en los mejores términos posibles, lo haríamos siempre en los peores. Como es evidente, por ejemplo, en este hilo por un tuit de Carla Galeote, activista feminista, felicitando a la selección femenina de fútbol por su victoria en la Liga de Naciones, que enseguida el público relacionó con el feminismo radical sin ningún motivo y recibió insultos y burlas basados en su labor como activista y no en el mensaje en sí. Ya hemos visto que la prohibición de los discursos intolerantes permite potencialmente perseguir cualquier idea que los poderes políticos consideren radical si se malinterpreta la paradoja de Popper, puesto que la intolerancia es un concepto subjetivo que siempre vemos en el contrario y que por ende su intento de erradicación crea un mundo de blancos y negros que no da cabida a los grises y nos obliga a escoger bandos. En busca de valores universales para determinar qué es la intolerancia para no caer en la hipocresía, nos topamos con distintos pensamientos filosóficos. Por un lado, los principios de buena voluntad y autonomía de la ética kantiana, es decir, ha de obrarse con buena intención y se ha de ser libre para actuar moralmente. Podrían verse truncados ante la justificación de acciones intolerantes bajo una supuesta represión, como lleva haciendo el independentismo décadas. Además, la primera máxima kantiana se justificaría bajo el estado del independiente, la idea de que a todos nos gustaría no depender de nadie. El intelectualismo moral de Sócrates, quien hace el mal es por ignorancia, justificaría el independentismo radical de la juventud adoctrinada, y ofrece además una perspectiva interesante sobre el rol de la educación. Si se justifica el castigo por incitar acciones delictivas, se presupone automáticamente que buena parte de la ciudadanía vaya a asumir el discurso intolerante. Si, siguiendo el pensamiento de Sócrates, nos fijamos en el porqué de esta asunción, es decir, no en el tirano, sino en el ciudadano libre que se ve influenciado, llegaríamos a la conclusión de que lo que motiva al Estado a prohibir discursos intolerantes es la asociación de la ciudadanía con la irresponsabilidad, la manipulabilidad y la incapacidad de raciocinio, características con las que no se puede consolidar un Estado democrático en primer lugar, que necesita personas formadas y críticas para combatir la intolerancia. Por una vez, la vacuna contra esta se muestra en la educación. Precisamente, el verdadero objetivo de Popper con la paradoja era la invitación al uso de las herramientas que nos proporciona la democracia para derrotar a los extremismos, el debate y la argumentación racional, siendo la censura el recurso de última instancia reservado para las instituciones, no a los individuos que tomen justicia por propia mano. Cito: con este planteamiento no queremos significar que siempre debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes. Mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública, su prohibición sería poco prudente. Nuestra responsabilidad como ciudadanos demócratas es ser críticos con lo que escuchamos y reproducimos. A su vez, el liberalismo entiende la diversidad de opiniones como las bases de la democracia, puesto que la tolerancia nos exige liberarnos de prejuicios. El problema no son las ideas intolerantes en sí. El odio es un sentimiento legítimo que puede expresarse mientras no atente contra los derechos humanos, sino que lleven al extremismo y a la violencia a quienes no lo son, a nosotros. No podemos caer en el fanatismo de autojustificar la intolerancia siempre, puesto que mientras no asumamos que las ideas no pueden causar daño en sí mismas, ni por ende prohibirse, habrá una posibilidad de que los poderes públicos silencien las ideas incómodas.